Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a los videitos de la semana número 7, al borde de la semana número 8, o bueno, por empezar la semana número 8. Hoy día quiero que practiquemos un poquito en pos de la PC que vamos a tener esta semana número 8. Recuerden que tenemos práctica calificada, tenemos también nuestra revisión de cuadernos. Voy a ver los orales que tenemos apuntados ya de la participación que han tenido durante todo el bimestre. Si algunos falta por participar, lo haremos participar en ese momento. Y también vamos a dar las fijas para el examen bimestral, ¿no? Lo que quiero hacer hoy, y quiero que sea rápido, veloz, quiero que trabajemos sobre lo que va a venir para la práctica calificada. La próxima semana, en semana número 8, voy a colgar un poquito de material acerca de lo que va a venir en el examen bimestral para que estén preparados, ¿ok? Ojo, no voy a repetir los problemas que voy a resolver acá, eso es obvio, pero sí vamos a hablar de los mismos temas que vamos a tomar durante la práctica calificada y, bueno, la próxima semana durante el examen bimestral. ¿De acuerdo? Sí. En la parte de física va a venir todo lo que es estática, todo lo que es fuerzas, todo lo que tiene que ver con primera condición y segunda condición de equilibrio va a venir sí o sí. Recuerden nuestras fuerzas más comunes, por favor. La fuerza de gravedad, hacia abajo siempre. La fuerza de tensión es propia de las cuerdas. No se olviden de eso. La fuerza de reacción del tipo normal, que la reacción normal, recuerden que es perpendicular a la superficie de contacto. No se olviden que esto de los ángulos y de las direcciones de las fuerzas son muy importantes porque me permiten el saber hacia dónde la fuerza apunta. Y luego ya hemos visto que a la hora de formar nuestro triángulo de fuerzas, esto de que la fuerza apunte a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo, es recontra importante, ¿no? Nos ayuda un montón a poder determinar los ángulos y con los ángulos poder aplicar seno, coseno, tangente, o ver si es un ángulo de 37, 53, etcétera, etcétera, para poder resolver. Por ello, la dirección, como les decía, es muchas veces más importante que el módulo, ¿no? Saber la dirección es más importante que saber la cantidad. La fuerza elástica, que hasta ahorita no la hemos visto, creo, en ningún problema, pero también le hemos hablado. Esta fuerza elástica se llama fuerza recuperadora porque recuerden que el resorte intenta volver hacia el lugar donde estaba originalmente, ¿no? Entonces, por eso le llamamos fuerza del tipo recuperadora. ¿Ok? ¿Cómo se calcula la fuerza elástica? Como la constante del resorte, que es propia de cualquier resorte, multiplicado por la cantidad de deformación que tengan. Y cuando me refiero a la deformación, me estoy refiriendo tanto a lo que se ha estirado como a lo que se ha comprimido. Cualquiera de los dos podría ser nuestra deformación, estirado o lo comprimido. El diagrama de cuerpo libre sobre un cuerpo significa que hay que trabajar todas las fuerzas, ¿no? Es graficar todas las fuerzas. Y eso nos lleva justamente a la primera condición de equilibrio. La primera condición de equilibrio nos dice que la suma de fuerzas sobre un cuerpo tiene que ser cero, ¿no? Si la suma de fuerzas sobre un cuerpo es cero, entonces estamos hablando de que el cuerpo está en equilibrio, ¿ok? No se olviden de eso, por favor, que es importante. Ya. Y eso lo entendíamos de dos maneras, ¿no? La primera forma de entenderlo era que suma de fuerzas que van a la derecha igual suma de fuerzas que van a la izquierda. Suma de fuerzas que van para arriba igual suma de fuerzas que van para abajo. Esa era la primera manera de entenderlo. Pero en la segunda parte de estática hemos visto la segunda manera de entenderlo, que si tres fuerzas están en equilibrio, estas fuerzas deben formar un triángulo cerrado. Y hemos hecho un montón de problemas con triángulos cerrados para trabajar de esa manera. Yo creo que este tipo de problemas ahorita ya no nos debería sorprender a nadie, ¿no? Ojo que no necesariamente tiene que ser un triángulo, ¿ah? Puede ser un cuadrilátero, puede ser que formes un pentágono. En este caso, como son tres fuerzas, obviamente vas a formar un triángulo siempre, pero también puede ser que hayas formado un rectángulo o un pentágono, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Sobre todo para fuerzas que van de costadito, pues, ¿no? Ahí es nuestro gran problema. ¿Ok? Ya, pero si son tres fuerzas, ya sabes que van a formar un triángulo, sí o sí. ¿De acuerdo? Entonces, sobre esos problemas también hay que analizarlos bien. Ya. ¿Qué más? 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 Luego hemos visto en estática 3. Sí, hemos visto en estática 3, ¿no? Que con algunos creo que la parte de momentos de una fuerza, ¿no? Esto de aquí de momentos de una fuerza también va a venir sí o sí, ¿no? Si con tu salón no hemos visto todavía momentos de una fuerza, no te preocupes que lo vamos a ver durante la clase, antes de dar el examen, lo vamos a ver, ¿ok? Ya, aquí había que tener en cuenta dos cosas, ¿se acuerdan? Una de ellas era el sentido de giro que le imprime una fuerza a un objeto y la otra de ellas, pues, es cómo calcular el momento, ¿no? El momento de una fuerza significa el giro, el sentido de giro que le quiere dar una fuerza a un objeto. Toda fuerza que está aplicada sobre un objeto siempre quiere girarlo. ¿Cómo? Esa es la pregunta, ¿no? Por ejemplo, esta fuerza que está aquí, a esta articulación, esta bisagra que está en el punto O, miren la bisagra que está en el punto O. Me refiero
a esta bisagra de acá, ¿no? Esta de acá. La bisagra que está en el punto O, claramente va a girar, ¿no? Este es un punto de giro, es una bisagrita, ¿no? Ahí. Si la fuerza levanta la barrita se va a ir así, ¿no? Se va a levantar de esta manera, así. O sea, va a ser un sentido de giro en contra de las manecillas del reloj. Cuando es un giro antihorario, cuando es un giro contra las manecillas del reloj, se considera un momento positivo. Y para encontrar el momento hay que multiplicar la fuerza por la distancia. Y los giros en sentido horario se consideran del sentido negativo y por lo tanto le voy a poner un menos por delante, un signo menos ahí, ese menos que está resaltando ahí, ese menos es el que necesito utilizar y voy a multiplicar la fuerza por la distancia igualito. Ahora, la distancia que voy a utilizar es la distancia que es perpendicular a la fuerza, esta distancia de acá, ahí, formando 90 grados, bien grande los 90 grados. ¿De acuerdo? Si no, no puedo utilizar la distancia, tiene que ser siempre la perpendicular. Y eso me lleva a la segunda condición de equilibrio. La segunda condición de equilibrio me dice que la suma de los momentos de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo tiene que ser cero, pues, ¿no? Eso es lo que me dice. ¿Ok? Así que voy a sumar todos los momentos de todas las fuerzas y eso me tiene que dar cero. O sea, el objeto no tiene que estar girando, ¿no? Esa es la idea para tener una situación de equilibrio. ¿De acuerdo? Listo. Repasen esta parte, por favor. En cuanto a química, lo que va a venir va a ser la parte de nomenclatura, ¿no? Hay que encontrar los estados de oxidación. Esa parte está muy buena. Ya habíamos conversado sobre esto. Esa parte de acá atrás, ¿no? Donde encontramos y calculábamos estados de oxidación. ¿Se acuerdan? Dijimos el hidrógeno siempre con +1, el oxígeno siempre con -2. Y de esa manera podíamos calcular la carga de los demás elementos. Ojo, oxígeno -2 siempre. Y el hidrógeno siempre con +1. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si me viene el HNO3, la que está en la D, ¿no? ¿De qué me van a pedir que calcule? ¿Del oxígeno? No, pues, porque el oxígeno ya tiene su carga, es -2, ya lo sabemos. ¿Del hidrógeno entonces? Tampoco, pues, porque el hidrógeno es +1. El elemento nitrógeno, de él me van a pedir la carga, porque normalmente no sé con cuál está trabajando el nitrógeno. De hecho, el nitrógeno tiene dos sabores, +3 y +5. ¿Alguno de esos sabores están utilizándolo acá? Vamos a ver. Acá es 3. ¿Cómo armamos la ecuación? Tres oxígenos multiplicados por la cantidad, ¿no? Acá hay un nitrógeno por su cantidad y acá hay uno por su carga, ¿no? Ahí está. Entonces la ecuación que armamos es esta, ¿se acuerdan? Tres oxígenos por, ¿cuánto aporta cada oxígeno? -2, más un nitrógeno por, ¿cuánto aporta cada nitrógeno? X, más un hidrógeno por, ¿cuánto aporta cada hidrógeno? +1. ¿Y eso es igual a cuánto? A 0. Siempre terminamos igualando a 0. Aquí sería -6 más X más 1 igual a 0. Aquí quedaría X menos 5 igual a 0, con lo que X me quedaría +5. Ah, justamente con uno de los sabores que habíamos dicho, ¿no? Ahí está. El nitrógeno está trabajando con 5 aquí. Por ejemplo, en el N2 oxígeno 3. ¿De qué me va a apuntar? ¿Del oxígeno? No, obviamente no, porque el oxígeno está cargado, ya sabemos, con -2. Del nitrógeno es del que me van a preguntar. Y nuevamente tengo que armar mi ecuación. 3 por -2, y acá será 2 por X, ¿no? Y armo la ecuación tal cual hemos armado en clase. Sería así. 3 oxígenos que aportan -2 más 2 nitrógenos que aportan X igual a 0. Aquí sería -6 más 2x igual a 0 y x me saldría +3, ¿no? Ahí está, el nitrógeno en este caso está trabajando con +3. Entonces, esas dos situaciones que nosotros tenemos, esas dos partes que nosotros tenemos, hay que trabajarlas fijamente, ¿ah? No debe perderse eso del oxígeno -2, hidrógeno +1. Eso debe estar fijo sí o sí en nuestras mentes. Sobre eso va a venir, así que hay que ponerle mucha atención. Y no solamente en la calificada, en el bimestral también de todas maneras va a venir. Luego hemos visto un poquito de las primeras nomenclaturas, ¿no? Hemos visto la función óxido, luego hemos visto la función hidróxido y también hemos visto, no, hasta ahí hemos quedado, ¿no? Hasta función hidróxido, hidróxidos e hidruros, ¿no? Eso es lo que hemos visto. Recuerden la nomenclatura que yo quiero utilizar, sobre todo es la nomenclatura YUPAC. También podemos utilizar la clásica y la otra, ¿no? La nomenclatura YUPAC, no se olviden que es la que utiliza prefijos y terminaciones. Mono, di, bi, tri, penta, hexa, hecta, octa, nona. Esa es la que utiliza la YUPAC, ¿no? Acá están algunas de los prefijos, ¿no? Mono, ti, tri, penta, hexa, octa, nona. Y la nomenclatura stock es la que pone entre paréntesis y al final, y en números romanos, la carga del compuesto, ¿no? No se les olvide. A ver, vamos a nomenclaturar un par de compuestos y ahí lo dejamos. ¿Ok? Ya, a ver, por ejemplo acá. Voy a nomenclaturar el óxido de aluminio que está ahí, este de acá. Es aluminio 2, oxígeno 3. En la nomenclatura YUPAC,
¿cómo sería? La nomenclatura YUPAC recuerde que cuenta, ¿no? ¿Cuántos óxidos ves? 3 óxidos. Así que este sería un trióxido. ¿Estamos de acuerdo? Un trióxido. ¿De cuántos aluminios? 2, por lo tanto sería dialuminio. Ahora, la nomenclatura stock, ¿cómo sería? La nomenclatura stock dice que todo lo tienes que poner por igual, ¿no? O sea, le llamas óxido de aluminio y entre paréntesis y al final le pones la carga al aluminio. Profe, ¿y con qué carga está el aluminio acá? Ah, ya, para eso estaba nuestra ecuación, pues, ¿no? Menos 2x. El show de la ecuación es este precisamente, ¿no? Encontrar la carga de los elementos cuando están combinándose. Sería 3 oxígenos que aportan menos 2 más 2 que aportan x, ¿no? Igual a 0. Menos 6 más 2x igual a 0, x igual a más 3. Así que aquí sería óxido de aluminio y entre paréntesis 3 en romanos, ¿no? Óxido de aluminio entre paréntesis 3 en romanos. Facilito, ¿cierto? Esa es la forma en la que vamos a nomenclaturar. Ok, no se olviden de eso, por favor. Trabajemos con esto y yo estoy seguro que la práctica calificada nos va a ir muy bien, nos va a ir muy bien. Ya, eso sería todo entonces en este caso, ¿ok? Denle un repasito, por favor. Cualquier duda que tengan me pueden escribir ahí al, al Classroom. Yo voy a estar contestando todas sus dudas, ¿sí? Algunos que me han escrito saben que siempre les contesto, así que no se hagan problema. Ok, chicos, repasen, por favor. Espero buenas notas en esta práctica calificada y mejores aún en el examen bimestral. Ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos en clase. Cuídense. Chao, chao.